Buenos días. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de los Viernes Científicos de la Facultad de Ciencias Experimentales. Bueno, tengo el placer de que empecemos ya este nuevo curso de los Viernes Científicos dedicado a cada una de nuestras titulaciones, y en este caso ya el Viernes Científico número 118. Ya sabéis que es una actividad ampliamente consolidada en nuestra facultad y en nuestra universidad desde el año 2009, y en este caso pues está dedicada a la química y en concreto pues a los 200 años del descubrimiento del benceno, y con eso vamos a contar en esta charla con el profesor y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, que ha tenido bien, a pesar de la distancia y de los aviones, en venir a la Universidad de Almería, y nos va a hablar sobre el benceno 200. Entonces, una presentación más detallada de Nazario pues nos lo va a hacer el profesor Antonio Vargas de nuestra facultad, y agradecer fundamentalmente a Nazario por haberse desplazado hasta aquí, y a todos vosotros por la asistencia de este viernes científico, que va a ser muy interesante. Pues sin más, tiene la palabra Antonio para presentar al ponente. Muchas gracias, decano, por darme la oportunidad de presentar al profesor Nazario Martín. Es para mí un placer muy particular hacer esta presentación, e igualmente a presentar el tema de hoy, que es sobre el benceno. Muchos de los estudiantes que estáis aquí ya sabéis que el benceno requiere un capítulo aparte, y de hecho le dedicamos varios temas con el concepto de aromaticidad, etcétera, y las propiedades químicas del benceno. Pero quizás lo que algunos no se haya percatado, es que el descubrimiento del benceno fue un hito importantísimo en el avance de la ciencia, y de hecho pues se puede considerar que fue el principio de un cambio de paradigma, porque lo que hizo fue revolucionar el concepto que ya estaba establecido de la teoría de enlace, porque cuando se descubrió que el benceno tenía una composición de 6 carbonos y 6 hidrógenos, aquello no encajaba para nada con la teoría de enlace que se había establecido, que estaba establecida en aquella época. Y eso lo que hizo fue promover pues el pensamiento de alguno, en particular de Kekulé, que propuso una estructura que luego fue el inicio también de alguna manera el comienzo también de un cambio revolucionario en el pensamiento de la ciencia química. Y la persona, pues yo diría más adecuada, y no voy a exagerar, que hay en el mundo, es el profesor Nazario Martín, para hablar precisamente de este tema. Y yo voy a hacer rápidamente una introducción del profesor. Él ya, como dice el decano, es catedrático de la Universidad Complutense, pero también es director adjunto del Instituto INDEA de Nanociencia en Madrid. Es doctor honoris causa por varias universidades, en La Habana, Castilla-La Mancha. Es académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España. Su investigación, de la que veremos, supongo que un poco en la charla que nos va a dar hoy, se centra en la química molecular y supramolecular de las nanoestructuras de carbono en el contexto de la quiralidad, la transferencia electrónica y aplicaciones en nanociencia, biomedicina, etcétera. Tiene más de 640 publicaciones en revistas científicas revisadas por pares. Esto nos lo ha comentado antes, y voy a hacer énfasis. Tiene algo así como 14 tesis doctorales en curso ahora mismo, y asegura que conoce exactamente lo que está haciendo cada uno de los doctorandos. Y bueno, pues ha sido miembro de numerosos comités científicos de revistas como el Journal Material Chemistry. Ha ocupado la presidencia de la Confederación de Sociedades Científicas de España, de la Real Sociedad Española de Química. Ha recibido todos los premios científicos que se pueden conceder en España, desde el premio de la Comunidad de Madrid de Miguel Catalán, el Jaume I,
el Premio Nacional de Química Enrique Molés, etcétera, y muchos más. No voy podríamos seguir porque tengo aquí una lista muy grande de premios, pero yo creo que va siendo hora que comiences a hablar del tema y esperemos y espero que todos nos lo pasemos bien, sí, con la conferencia. Muchas gracias. Pasamos. Muy bien. Casi me voy a poner aquí, que me permite ver un poquito mejor la pantalla. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias, decano, por la presentación. Gracias iba a decir Facultad de Química, pero bueno, Departamento de Química, especialmente a mis colegas químicos orgánicos, Antonio, por esta invitación que surgió hace un tiempo atrás y valorar muy positivamente estos viernes, que saldrá por ahí algo de que, en fin, los viernes, experimentos de viernes pueden dar lugar a premios Nobel. Entonces no es esta la actividad exactamente la de conseguir un Nobel, pero sí este tipo de actividades hay que ponerlas en valor y desde luego empieza a ser una seña de identidad de esta universidad. Entonces las universidades, digamos que el prestigio lo van ganando con la tradición. Si algo nos falta en España es la tradición científica y conviene mantenerla y irla cuidando. Estamos faltos de tradición científica. Entonces, dicho esto, pues hoy vamos a hablar de una molécula que hay aquí profesores de química orgánica y ya les he retado a que ellos van a decir, bueno, ¿qué nos va a enseñar Nazario del benceno si yo se lo enseño a mis alumnos? Pues atendiendo a lo que a mí me ha sorprendido todo lo que hay en esta conferencia, que la preparé específicamente ad hoc para este momento del 200 aniversario de la molécula de benceno, pues creo que garantizo que se va a pasar bien y que esto va a ser lo que yo llamo un divertimento. O sea, hoy se va a aprender, pero sin darse cuenta de que uno está aprendiendo. Bueno, pues la idea es esta. Lo que pongo en valor, que ya estaba puesto aquí, además me ha gustado mucho el cartel que se ha hecho, y alguien puede decir que quizás sea un poco exagerado, voy a poner aquí, quizás sea un poco exagerado decir que el benceno, que 6 átomos de carbono cambiaron el mundo. No es ninguna exageración, es cierto, y voy a tratar de mostraros por qué eso fue así. El carbono es un elemento muy singular de la tabla periódica en muchos sentidos. ¿Por qué? Pues porque es uno de los 92 elementos químicos que se encuentran en la naturaleza. Como tal elemento químico, aquí se le ve que está en un color verde, eso significa que hay bastante en el planeta, aunque con ciertas reservas. Y aquí veis que hay una serie de elementos químicos que tienen otros colores. Si veis de cerca, los que estáis más cerca quizá podáis distinguir qué es esto que hay aquí. Os voy a dar una pista, todos lleváis uno en el bolsillo. Entonces, primer mensaje para llevar a casa. Aquí hay 32 elementos químicos que se necesitan para construir un móvil, un teléfono móvil. 32 elementos químicos, algunos, como veis, están en rojo. Eso significa que son elementos críticos poco frecuentes y que, por tanto, no hay problema en que se tenga que organizar una guerra para conseguir el mineral de donde se saca, en fin. No voy a entrar en ese aspecto ahora, pero sí que doy una recomendación. No cambiéis de móvil
cada vez que os lo digan en la televisión, cambiad de móvil cuando ya no haya más remedio, y luego procurar reciclar, porque este planeta no da más de sí, no da más de sí. Se espera que para 2050, si todo sigue así, en la Tierra seamos 10.000 millones de habitantes para 2050. En el año 1800 éramos 1.000 millones. O sea, un orden de magnitud en poco más de 200 años. El planeta no da más de sí. La energía será un grave problema. Ese es otro tema que nosotros en nuestro grupo cultivamos, la energía fotovoltaica en concreto, y será un problema para las próximas generaciones. Bueno, es también importante el carbono porque es en peso, cada uno de vosotros un 18% de vuestro peso es carbono. Es también importante porque es un elemento químico imprescindible para la vida. No es el único, pero sin él no habría vida en este planeta. Y bueno, ¿por qué es un elemento tan importante? Pues lo que se explica en clase y además en los institutos de enseñanza media es que los orbitales atómicos del carbono se hibridan para formar orbitales moleculares y eso hace pues que aparezcan hibridaciones SP, SP2 y SP3. Eso significa que el carbono se une con todo lo que puede a su alrededor. Yo me atrevo a decir que el carbono es el elemento más promiscuo, en el mejor de los sentidos, de la tabla periódica, ¿vale? Entonces ya os he presentado un poco el carbono y ahora lo que he hecho aquí ha sido específicamente cómo pasamos, qué ha pasado en estos 200 años desde el descubrimiento del benceno hasta llegar al grafeno, ¿no? Un material que nadie duda de que es el material más avanzado de las últimas décadas y a lo que ha dado lugar. Entonces he preparado aquí una diapositiva de personajes que son imprescindibles conocer. En primer lugar, el benceno, quien lo descubre, en contra de lo que algunos piensan, no es Kekulé. El benceno lo descubre Michael Faraday. Y Michael Faraday pasa a la historia, bueno, por las leyes electroquímicas, ahí es donde los químicos entramos, pero también pasa a la historia como un gran físico. Entonces no había esta diferencia tan grande entre física, química, tal, sino que era un científico. Y de hecho lo descubre, ahora entraré en algún detalle sobre cómo es el propio descubrimiento del benceno. Y aquí aparecen una serie de personajes. El primero, Faraday, en 1825. Luego es necesario hablar de Erhard Mitscherlich, porque tiene que ver con algún detalle que hablaré, pero aísla también benceno del ácido benzoico. Ácido benzoico que se conoce desde el siglo XVI, por cierto, esta molécula. Bueno, no como hoy, pero ya ese material o ese compuesto químico se conocía desde entonces. Hay que mencionar a Archibald Scott Cooper, quien no tuvo una vida muy longeva, pero quien habla ya de la tetravalencia del carbono, que le viene muy bien a Kekulé para publicar en 1865 su teoría estructural, y por primera vez se habla de química aromática. Si alguien compraba un libro de química antes de Kekulé, pues se hablaba en los libros de química de la química alifática, hablando de compuestos orgánicos. No existían los compuestos aromáticos, se conocían algunos desde hacía mucho tiempo, pero no existían. Quien habla de la teoría estructural inicialmente es Kekulé. Os mostraré algún detalle después. Esto es solamente un poco el menú, lo que vamos a ver, algunas cosas. Aquí veis, por cierto, la molécula de Kekulé con enlaces sencillos y dobles, como la representaba. Hay unas de Kekulé más antiguas que son como unas formas de salchichas y tal, pero al final le decidí poner esta, quien por cierto fueron algunos alumnos suyos los que cuando publica el libro se lo dibujan de este modo. Bueno, hay que señalar a Kathleen Lonsdale, quien es la primera cristalógrafa que determina la estructura del benceno por difracción de rayos X. Tengo que decir que no fue el benceno exactamente, sino el hexametilbenceno, ¿vale? Hablaremos un poquito de ello. Y ahora pasamos, estamos celebrando este año también el primer centenario de la química cuántica, o de la física cuántica o de la mecánica cuántica, para ser más exactos. Es necesario hablar de Linus Pauling, quien habla de enlace químico y introduce el concepto de resonancia. O sea, esto que dibujáis aquí es del año 1931 y es la forma resonante. Recuerdo que las flechitas esas tienen su sentido. Una flecha de doble punta son formas resonantes,
Y ahí hay un código de flechas que debéis de saber. Bueno, pues esto es de Linus Pauling, cómo no, hay que hablar de Erich Hickel, quien da la regla 4n+2 para el concepto de aromaticidad. Es el mismo año, si os dais cuenta. Estos fueron años interesantísimos desde el punto de vista de la mecánica cuántica. Y este año, como digo, se está celebrando. Eric Clark, hablaremos de él, es a lo mejor menos conocido, pero por cierto murió en España y en la provincia de Málaga, estaba por aquí cerca, seguro que vino a ver el Cabo de Gata en algún momento, o sea que personaje que hablaba también español, mencionaremos algo de él, y habla del sextete aromático, el sextete aromático. Haré una reivindicación de aquí para que los químicos orgánicos hablen de esto a los alumnos de química orgánica y entenderéis por qué. A partir de aquí ya no pongo más personajes, hablo de materiales. Realmente en 1985 Croto, Smoley y Robert Karl descubren el fullereno. Pocos años después, 6 años después, se descubren esto entrecomillado, se descubren los nanotubos de carbono de pared múltiple, 2 años después los de pared sencilla. Aquí está Sumio Iijima, que es uno de los que descubren esto, y finalmente en 2004 André Geim y Kostya Novoselov descubren el grafeno. Fijaos que a los fullerenos y al grafeno se le da el premio Nobel y a los nanotubos de carbono no. ¿Por qué? Porque honestamente creo que no lo merecían, porque ya se conocían publicaciones, sobre todo rusas, de los años 40 y de los años 50, cuando todavía no había microscopios comerciales. Ellos ya habían publicado nanotubos, filamentos de tubos que eran estos nanotubos, o sea que realmente Sumio Iijima lo que hace, con el que he estado en algunas reuniones, y es un japonés que siempre que está en una reunión o es muy japonés o está dormido. Quiero decir, o cierra mucho los ojos, pero siempre que le he visto y he coincidido con él, se pega unas cabezadas, debe ser el jet lag, ¿no? Pero no se le da el premio Nobel porque en realidad él lo que hace es que publica un trabajo en Nature en 1991 que lo que hace es mostrar a la comunidad química lo que en la comunidad del carbono, que estaban siempre de espaldas y han estado casi siempre de espaldas, ya sabían. Entonces, bueno, esto es un comentario adicional. Bueno, una breve historia del benceno, porque hay que empezar las cosas desde el punto de vista histórico. Y aquí voy a empezar con una curiosidad, que nadie se vaya del aula, pero pienso preguntar. Naturalmente las preguntas no van dirigidas a los profesores que se lo saben todo, ¿vale? Va dirigida solo a los alumnos, que normalmente no lo sabéis, pero yo echaré una mano. Bueno, la primera curiosidad, ¿de dónde viene el nombre del benceno? Esto incluso si algún profesor lo sabe, pero fijaos que la primera curiosidad, yo he dicho que esto va a ser un divertimento, lo vais a pasar bien, y a la vez vais a aprender. Pero el nombre de benceno realmente, ¿de dónde viene? Porque, bueno, viene, aquí está, os voy a poner la solución, viene de lo que se aísla, de lo que se llamaba, igual que existe la goma arábiga, por ejemplo, pues existe la goma benjuí. La goma benjuí en inglés venía de gum benzoin y era una resina aromática de olor agradable, dulzón, ¿vale? Y de ahí se extraía el ácido benzoico. El ácido benzoico ya era conocido en el siglo XVI, en el siglo XVI. Y entonces Mitscherlich, del que he mencionado, 8 años después de que Faraday descubriese, aislase un compuesto al que no llama benceno, ahora veremos cómo le llama, lo descubre 8 años después. Mitscherlich saca el mismo compuesto simplemente cogiendo la goma benjuí, el ácido benzoico que saca de la goma benjuí, y lo que hace es que lo trata con cal, óxido de calcio, calienta, se produce la descarboxilación y obtiene el mismo líquido, el mismo compuesto que había obtenido Faraday 8 años antes. Entonces el nombre viene de esta cadena etimológica, benzoin, ácido benzoico, benzin. Este sería la etimología, ¿vale? Con algunos matices que no voy a entrar en detalle porque... Bueno, y aquí está
la famosa, fotografía de Faraday, Michael Faraday, fijaos que vive entre estos años, y cuando él descubre, aísla el benceno, que es el benceno original que él aisló, que se conserva en la Royal Institution de Londres, él tenía 34 años, entonces busqué, porque había algunos cuadros más, y este cuadro que veis aquí es Michael Faraday más joven, y que seguramente sería más o menos así cuando aísla el benceno. Aunque ya digo que él no lo llama benceno, él lo llama bicarburo de hidrógeno, es decir, que la fórmula empírica que él determina es C2H. Sabemos que es un error, pero es que en esa época el concepto de número atómico y masa atómica no estaba perfectamente definido, ¿eh? Eso sin contar con que los métodos analíticos del momento no eran tampoco muy precisos, pero la realidad es que él lo llama así, aquí lo pone bicarbonate hydrogen, y por tanto ahí se equivoca, pero fijaros, él saca esta publicación en la Transactions of the Royal Society of London, todavía no existía la Royal Society of Chemistry, y este es el trabajo original que se puede bajar en esta dirección totalmente de manera gratuita. Os recomiendo a la gente que le guste este aspecto de que alguna vez leáis algún trabajo original, porque este se puede leer perfectamente, son como 20 páginas, pero está escrito en inglés, y aquí lo más destacado que él dice, aquí es donde aísla en realidad él le contrata la compañía que se llamaba de gas, la compañía que iluminaba las farolas de Londres, le contrata porque esta compañía lo que hacía era el aceite que venía normalmente de la ballena o de pescado, ese aceite lo calentaban y entonces generaban un gas, y ese gas lo comprimían y lo metían en cajas, pues parecido a como podría ser el gas butano, no exactamente, pero... Y entonces esas cajas las llevaban a las farolas, y es cuando empiezan en 1807, ya se iluminaba con este gas en Londres, ¿eh? Y el problema es que se apagaban en el frío de la noche, pues condensaba ese gas y salía un líquido que al final hacía que ya la farola no iluminase. Entonces le contratan a él. ¿Por qué era un gran científico? Sí, pero también porque su hermano trabajaba en la compañía. Esto de los hermanos no es nuevo. La realidad es que él destila ese líquido y aísla, entre lo que está destilando, un líquido que destila a 80,5 grados y lo llama bicarbonate hydrogen, bicarburo de hidrógeno. Se equivoca en esa fórmula empírica. La fórmula empírica, ya sabéis que la fórmula empírica tendría que ser CH, la fórmula molecular que vino después es C6H6, ¿no? Bueno, pues él aísla, y es la primera vez que se describe ese líquido que destila y que dice que tiene un olor agradable, aromático, tal. Y de ahí vienen los compuestos aromáticos que veíamos también del alemán. Bueno, la realidad es que él trabaja en este edificio. Está en la Royal Institution de Londres. Es un edificio, como veis, he querido poner esto porque da una idea de romanticismo, ¿no? Ahí se puede ver a Faraday que va a su trabajo cotidiano, él tenía ahí su laboratorio, y sé lo que estáis preguntando. ¿Y ese edificio existe en Londres? Sí, existe. Veréis que la foto que voy a enseñar es el mismo edificio, el edificio real, pero ya el romanticismo quizá lo ha perdido un poco, porque se ven aquí los coches y tal, pero si vais al 21 de Albemarle Street, en Londres, os encontraréis la Royal Institution allí. Recomiendo que se vaya, porque la gente cuando va a Londres a lo mejor ha ido a la Royal Society of Chemistry o a la Royal Society, que está en el mismo edificio, pero a 300 o 400 metros está este edificio y es casi obligado que los que estudiáis química vayáis a visitarlo. Es como debería ser la meca de peregrinación de los químicos cuando van a Londres. ¿Por qué? Pues ahora os enseñaré el por qué. Hay razones para ello, pero si vais al edificio lo primero que os vais a encontrar es una estatua de Faraday en su entrada, ¿vale? Y si bajáis al sótano, pues lo que vais a encontrar, he preferido poner, en vez de una foto del laboratorio real, esta también más romántica, ahí Faraday trabajando. Está el laboratorio de Faraday abajo en el sótano, o sea que se puede ver. Y
Hay más cosas en este edificio. Todavía no está justificada la peregrinación a la Royal Institution, pero ahora sí. ¿Por qué? Pues porque hay una tabla periódica en donde te dicen que en ese edificio, se han descubierto 10 elementos químicos. 10 elementos químicos descubiertos ahí. España tiene 3 elementos químicos que ha descubierto y los 3 los tenemos en conflicto, sobre todo con los suecos. Habría que ponerles algún problema cuando vienen a las playas españolas, porque encima en el tema este ¿qué 3 elementos químicos? Venga, esto queda abierto. 3. Wolframio, muy bien. El wolframio, por cierto, es el único que se descubre en la península, ¿vale? Los otros 2 se descubren en las colonias. ¿Cuáles son los otros 2? ¿Quién da más? Platino, muy bien, queda otro, que además daba colores en fin, y su nombre venía de una diosa escandinava. ¿Qué? Muy bien, por allí hay alguien que está diciendo, no se atreve a decirlo, pero está haciendo señas diciendo, es el vanadio. Vale, pues ese es. Bueno, pues estos 3 elementos químicos los tenemos sui judice. España es uno de los 12 países que pertenecen a este distinguido club de países que han descubierto elementos químicos, pero solo 12. Pero es que, claro, esto echa un poco para atrás, porque es que 10 elementos químicos, de los cuales 8 los descubre este señor, Sir Humphrey Davy. 8 elementos químicos en toda su vida, en menos de 4 años. ¿Por qué? Pues que estaban trabajando en la electroquímica. Los padres de la electroquímica son Davy, Faraday. Davy fue el jefe de Faraday. Y habría que añadir a Alessandro Volta. Pero estos son considerados los padres de la electroquímica. Y bueno, ¿y qué es lo que dice Davy? Davy dice que él había tenido el honor de descubrir 8 elementos químicos, pero que su mayor descubrimiento en su vida había sido Michael Faraday. ¿A qué os gusta? A que todos quisierais que vuestro jefe os dijese eso. Pues a ver los jefes que se espabilen un poco, pero claro, pero esto tiene que ser verdad, o sea, tiene que ser verdad, que uno pueda decir eso, ¿no? Bueno, pues así es un poco la historia. Luego el yodo, ya veis que casi todos son naturalmente alcalinos o alcalinoterrenos y halógenos, porque era la época de la electroquímica. Bueno, dicho esto, esto es lo que se ve en la Royal Institution, y esta es una fotografía que tomó un buen amigo, Nazario Martín, en su visita al Museo de Faraday en la Royal Institution en Londres en 2014. Entonces tomé esta foto, que por cierto quise utilizar para poner en el 150 aniversario de Kekulé. Hicimos un número especial en el Chemical Society Reviews y quise poner esta foto de introducción a Kekulé y tal, y la Royal Institution me dijo, no, tenemos 2 fotografías que hemos hecho nosotros. Y yo, que hice el número entero, que hice la portada, que hice todo, dicen, y además te la podemos dejar a 100 libras cada una, pero por ser el editor, yo dije, gratis, no, a 60. Estos son los ingleses en estado puro. Bueno, la realidad es que esta es la que venden ellos, que se ve muy bien, y aquí bicarbureted hydrogen, ¿vale? El bicarburo de hidrógeno, que así lo llama Faraday. Es Mitscherlich el que luego lo llama Benzin, en alemán, ¿vale? Inicialmente Benzol, pero ese OL se relacionaba con alcoholes y entonces no cuajó y se llamó Benzin. Vale. Y esto que veis a continuación, pues es el equipo donde se determinó la difracción de rayos X por Lonsdale. Esto yo les digo a los alumnos siempre cuando hablo del benceno, que cuando se dibuja una molécula de benceno casi hay que ponerse, en fin, es un acto muy sublime ese dibujo, porque poder hacer ese dibujo llevó 100 años a muchos químicos ilustres y científicos ilustres poder llegar a la conclusión de que había que dibujarlo así. Entonces, cada molécula tiene su historia detrás, y esto ayuda mucho a entender cómo ha sido el desarrollo de esta disciplina, ¿no? Ahora pasamos a la parte de envidia. ¿De envidia sana? No hay envidia sana, toda es malsana. Pero ¿por qué un país como Inglaterra trata también a los científicos que hasta les pone en un billete de 20 libras? Aquí en España, la primera vez que salió en filatelia la palabra química fue en el sello que hicimos
cuando yo fui presidente de la Royal Society, de la Real Sociedad Española de Química, en que hicimos ese primer sello, de entonces luego salieron 2 sellos más, pero en el que aparecía por primera vez la palabra química. Entonces, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Que la importancia que se le da para ponerle me gustaría ver a algún científico español alguna vez en un billete. Y ahora damos un salto a Kekulé. Esta foto que veis aquí de Kekulé, que es muy famoso, no es una foto, claro, es un cuadro que está precisamente en la biblioteca de la Universidad de Pensilvania. Es un cuadro que todo el mundo conoce. A ver, aquí hay que hacer una reflexión. Este señor aquí tenía 60 años. Ahora veis a la gente de 60 años y, vamos, yo tengo ya alguno más, pero estamos mucho mejor que Kekulé en su época, ¿eh? Fijaos qué 60 años tenía, debió de sufrir mucho, porque ciertamente parecía ya que... Pero es una de las fotos, de los cuadros más famosos con sus moléculas puestas ahí, ¿no? De nuevo, este trabajo que está escrito en francés, vosotros ya, claro, no habéis estudiado francés, en nuestra época estudiábamos francés, este trabajo lo he leído, y lo que más me sorprendió cuando leí este artículo, que se puede bajar gratuitamente también, si entráis y ponéis Kekulé, en el 1865, en la Sociedad Química de París, es donde está publicado, lo podéis bajar gratuitamente. Y Kekulé, lo sorprendente de esto es que cuando yo leí esto se me erizaba el vello, porque es que Kekulé cuenta cómo se determina la estructura del benceno exactamente igual que me lo explicaron a mí. El benceno, si lo haces reaccionar con halógenos, forma un solo derivado halogenado. Si es dihalogenado, forma 3 compuestos diferentes. Es así como me lo explicaron a mí. Ahora no sé si se explica así o como hay menos tiempo, se explica de otra manera más rápida. Pero está explicado como a mí me explicaron la estructura, cómo se determina la estructura del benceno. Y fijaos que Kekulé fue un hombre muy importante porque abre la teoría estructural en química. 2 años después de su fallecimiento, en 1898, se hace una gran conferencia en su honor, y el que da la conferencia para este momento, que era su amigo Francis Japp, está escrito por aquí, Francis Japp. Fijaos lo que dijo de Kekulé y de su obra: la pieza más brillante de producción científica encontrada en toda la química orgánica. 3/4 partes de la química orgánica moderna son directa o indirectamente producto de esta teoría. Esto es una barbaridad, ¿eh? O sea, la importancia de Kekulé fue muy grande desde este punto de vista. Ojo con Kekulé, porque Kekulé dijo, en fin, que no conocía a algunos... Lohnschmidt, por ejemplo, que era un químico mucho menos conocido, austríaco, que hablaba ya también de una estructura como la de Kekulé. Kekulé dijo que él nunca había tenido conocimiento de este hombre, cuando en realidad le cita en uno de los artículos. O sea que, en fin, quiero decir que los científicos a veces tenemos debilidades, ¿no? Vamos a decirlo así. De nuevo volvemos con la envidia. La envidia en el sentido de que, fijaos, en los 100 años del benceno, fijaos como aquí, como son alemanes, aquí lo llaman benzol. Entonces ese OL terminado pues no terminaba de gustar. Pero fijaros qué sello, qué sello, para celebrar el centenario del descubrimiento del benceno. En Bélgica, o sea, es que pasa en muchos sitios, y aquí pues estábamos a otras cosas. Y este es una maravilla, en la República Democrática Alemana, en 1979, por el 150 aniversario del nacimiento de Kekulé. Ya veis qué sello tan bonito, Kekulé, con la foto, con el cuadro que hemos visto y una de las formas de las moléculas del benceno. Joder, si es que hasta en Azerbaiyán, hasta en Azerbaiyán, 50 manats. Y ponen aquí esto, ya veis aquí, es que esto, los estudiantes pueden ir estudiando la estructura del benceno en un billete de 50 manats. Veis cómo están ahí representadas, y de nuevo la forma resonante, la doble flecha. Bueno, Kekulé fue tan importante que no solamente tiene una estatua en Bonn, erigida en 1903, sino que
estos tres señores que veis aquí, que nadie duda de su calidad científica, tienen algo en común. Uno es Van 't Hoff, otro es Emil Fischer y otro es von Baer. Estos tres señores recibieron en 1901, 1902 y 1905 el Premio Nobel de Química. El Premio Nobel se empieza a dar en 1901, o sea que el primer químico, el segundo y el quinto, en 5 años, 3 discípulos de Kekulé reciben el Premio Nobel. 3 discípulos directos de Kekulé. Esto da un poco idea del poder que tenía Kekulé en ese momento. Es que tiene hasta el nombre de Kekulé un cráter en la Luna. Un cráter en la Luna que no es ninguna broma, porque este cráter de aquí a aquí mide unos 90 kilómetros. No es que haya caído ahí una chinita, no, 90 kilómetros de cráter, y esta altura es de unos 20 kilómetros. Entonces, bueno, no se percibe así muy bien, pero tiene un cráter en honor de Kekulé. Y esto nos lleva al espacio, y os voy a hacer algunas preguntas también. La primera pregunta es esta. ¿Hay benceno en la naturaleza? Cuando hablo de benceno hablo de C6H6, la molécula original del benceno. ¿Hay benceno libre en nuestro planeta? ¿Ocurre? ¿Sabéis si ocurre o no? De nuevo, esto no va para los profesores, que lo saben, sino va para los alumnos. ¿Qué pensáis? A ver, pensad un poco. ¿De dónde sale el benceno que utilizáis en el laboratorio? ¿De dónde sale? ¿El petróleo? ¿Por qué? Por destilación. Ahí no ocurren reacciones químicas. Es que hay benceno, claro que hay benceno en el petróleo, pero también lo hay en las emisiones de los volcanes. Y fijaos si hay ahora mismo benceno en España, que también se forma benceno cuando hay incendios forestales. Y aquí incendios forestales a cascoporro. O sea que claro que existe benceno libre en la naturaleza. Y la segunda pregunta es si en el cuerpo humano existe la molécula de benceno libre. Os voy a dar un dato. El benceno es un potente agente teratogénico, es decir, que produce cáncer, produce mutaciones. Pero yo os voy a decir también otra cosa. Cuando yo estudiaba química, yo pipeteaba benceno, pero nada de con un chupete. Yo creo que los chupetes no se habían inventado. Con la boca, pipeteando. Y todavía recuerdo el calorcito que te generaba aquí en la garganta. El benceno produce cáncer. Bueno, en mi caso no. Pero entonces lo llamábamos, ahora se llaman técnicos y tal, pero en aquella época se llamaban bedeles. Y el bedel que estaba en el laboratorio con nosotros, cuando terminaba su jornada por las tardes, se lavaba las manos siempre con benceno. Y este sí murió de cáncer. Murió de cáncer. El benceno es un agente, un potente agente cancerígeno, pero en el cuerpo humano no puede haberlo, por tanto, porque si no nos llevaría al cáncer. No puede haberlo, no lo hay. Pero por inhalación o ingestión, ¿de quién? De los que fuman, o de la polución que hay en las ciudades. Ese señor que se pone a fumar en la terraza, lo mismo hay alguno aquí, o señora, que se pone a fumar en la terraza, el aire te viene a ti y te estás fumando a medias el puro con el señor, pero está en la terraza ya, pero a ti te está llegando, entre otras cosas, benceno a tu cuerpo, para tenerlo también en cuenta. Y la última pregunta es, ¿y qué pasa? ¿Hay benceno en el espacio? Vamos a entrar en un tema que prácticamente casi nadie conoce, que es la astroquímica. La astrofísica os suena a todos, ¿verdad? Pero la astroquímica a lo mejor os llama la atención. Bueno, pues España es una potencia en astroquímica, y no lo digo en broma. ¿Hay benceno en el espacio? La realidad es que sí hay benceno en el espacio. ¿Y cómo se detecta el benceno en el espacio? Bueno, el benceno es una molécula un poco singular. Solamente se ha detectado en algunas zonas del espacio que tienen que ver con temperaturas muy altas. ¿Por qué? Pues porque un radiotelescopio, como la propia palabra dice, detecta las longitudes de onda de radio, a nivel de radio o a nivel de microondas. Es decir, estamos moviéndonos en el micrómetro o el nanómetro, el milímetro. Nos movemos en ondas de frecuencia de longitud de onda muy grande. Eso significa que un radiotelescopio no detecta el benceno, y entonces el benceno se ha detectado por infrarrojo.
pero para eso necesita que esté situado en alguna parte del espacio que haya una temperatura muy alta para que lo excite y la molécula excitada emita. Y eso es lo que se ve. Y entonces, ¿por qué sabemos que...? Bueno, por cierto, que es un español quien en 2001 publica este primer trabajo de haber detectado benceno en el espacio. Fijaros, aquí pongo a Rafael Bachiller, aunque él es el director del Observatorio Astronómico Nacional. Sí se han descubierto esto que se dice de que el espacio está vacío. Esto hay que replantearlo, porque el espacio... se conocen ya más de 270 moléculas descubiertas en el espacio interestelar. Más de 270, naturalmente el hidrógeno es la más abundante, y luego a mucha distancia el monóxido de carbono. ¿Cómo se puede haber formado benceno en el espacio? Pues fijaos que en el espacio, si hay algo, es una radiación ultravioleta de muy alta energía, entonces produce radicales continuamente. Entonces el radical propargilo, dos radicales propargilo, darían lugar a una molécula de benceno. Y a partir de la molécula de benceno se cree que se han formado todos los demás hidrocarburos aromáticos policíclicos que hay en el espacio. Os voy a enseñar algunos, pero digamos que José Cernicharo, que es químico y participó en el proyecto, en un proyecto sinérgico de la RC, junto con José Ángel Martín Gago y una persona más que ahora mismo no recuerdo, pero estos tuvieron este proyecto donde descubrieron bastantes moléculas. ¿Dónde se han descubierto esas moléculas? En este telescopio, en este radiotelescopio, que, para que os hagáis una idea, mide 40 metros de diámetro. Y en este telescopio, directamente por españoles o por colaboraciones donde han intervenido los españoles, se han descubierto 90 moléculas de las 270 que había. Ahora os pondré alguna molécula más porque recientemente se han publicado algunas. 90 moléculas se han descubierto con este telescopio que está en Lleves, en Guadalajara, con este radiotelescopio. Bueno, el resultado es que hay muchas más moléculas de las que parecen, y la realidad es que todo esto lleva a una conclusión, y es que la conclusión puede ser esta. Estas moléculas podrían haber contribuido a la existencia de vida en nuestro planeta. Pues parece que hay que replanteárselo, porque siempre que cae un meteorito a la Tierra siempre lleva algunas de estas moléculas, hidrocarburos aromáticos. Hoy se sabe que al menos el 0,1% del carbono del universo está en las moléculas que se encuentran en el espacio. Eso significa que además son moléculas en donde los grupos nitrilo, os he dicho que hay también mucho monóxido de carbono, pues ahí tenemos los elementos imprescindibles para aminoácidos. Entonces hay que plantearse de nuevo si el origen de la Tierra, y fijaros, es que esto va mucho más allá de la vida en la Tierra, es que todo esto existe en todo el universo. No sabemos lo que hay al otro lado del universo, pero lo que sí sabemos es que los elementos químicos son los mismos que hay a este lado. Y por tanto, si aquí ha surgido vida, no hay por qué excluir que si todas estas moléculas están en el espacio y generan tanta cantidad de carbono, entre otros elementos químicos, que pueda haber vida, qué tipo de vida no sabemos, pero que pueda haber vida en otros sitios. Esto es, digamos, lo importante de esta parte, ¿no? Y aquí os voy a poner dos ejemplos nada más, muy rápidos. Uno, fijaos que este es un trabajo publicado en Science el pasado mes de octubre, o sea, hace ahora un año. Están metidos por aquí mucha gente del MIT, o sea que es un tema muy interesante. Y aquí lo que tenemos es el cianopireno. El pireno, ahí lo tenéis dibujado, es como si fuese un naftaleno con un benceno arriba y otro abajo, por decirlo de manera así un poco burda. Pero fijaos que tiene un grupo ciano. El cianopireno, este sí lo detecta el radiotelescopio. ¿Por qué? ¿Alguien podría decir por qué? El benceno, ¿cuál es su momento dipolar? 0. En cuanto le pones al benceno un ciano, la molécula se polariza y ya la detecta el radiotelescopio. Pero tiene que estar polarizada. Eso es como el microondas. Si metes un hielo seco, CO2, lo metes en el microondas y lo pones ahí un par de minutos, ¿qué pasa? Pues que lo sacas como lo has metido. Porque el microondas, pues esto es la radiación de microondas y de radio,
son las que llegan al radiotelescopio y lo detecta, pero para eso tiene que ser la molécula polar, ¿vale? Entonces sí se han descubierto, y fijaos, os voy a enseñar aquí en un trabajo que ha sido publicado este año también, es un trabajo ya más específico, pero este es el hidrocarburo aromático policíclico más grande que se ha detectado, que es el coroneno. Es un benceno fusionado a 6 bencenos alrededor. ¿Y qué tiene? Un grupo ciano. Y con el grupo ciano, si tiene grupo ciano, se puede intuir muy fácilmente que el coroneno existe también. Lo que pasa es que el radiotelescopio no lo detecta, ¿vale? Pero con el grupo ciano sí. Pues ese es el estado del arte donde España está jugando un papel muy importante, ¿eh? La astroquímica. Y ahora dejadme que os enseñe algunas moléculas fascinantes del benceno. O sea, cuando uno dice hay que celebrar el benceno es una molécula ubicua que está en todas partes, es icónica, pero ¿cómo hacemos un número especial? Está en todas partes. Sería como hacer un número especial al radical alquilo. Está en todas partes. Pues, ¿cómo se hace eso? Pues el benceno y sus herederos, el legado del benceno, es decir, aquellas moléculas o materiales que resultan por superposición de moléculas de benceno. Y dejadme que os enseñe algunos de ellos. Por ejemplo, los acenos. Acenos son bencenos fusionados, como veis. Y si yo cojo 2 acenos y los uno por enlaces de carbono, lo que obtengo son los periacenos, ¿vale? Que son 2 acenos unidos entre sí por átomos de carbono. Bueno, pues estos son muy interesantes, son moléculas muy llamativas y algunas de ellas ya se conocían. Fijaos, una de ellas es el antraceno, es un aceno, por eso se llama así, veis que su terminación es aceno, ya vais también relacionándolo con la estructura. El naftaleno, el tetraceno, el pentaceno. El pentaceno, por cierto, es uno de los mejores semiconductores que existen, en el sentido de que conduce muy bien, transporta muy bien carga, es un semiconductor muy desarrollado. El hexaceno es muy curioso y se había llegado hasta el heptaceno. Fijaos lo que dice Eric Clark en su libro del año 72. Bueno, esto es un artículo académico, él hace un libro en el año 72 donde elabora su teoría, pero esta es una frase de Eric Clark. Considerando la extrema reactividad del heptaceno, la posibilidad de la síntesis del octaceno, de que tenga éxito, parece remota. O sea, él dice, esto no lo va a sintetizar nadie. ¿Y por qué? ¿Por qué? Vamos a hacer una reflexión sobre esto. A los alumnos les tenemos que contar la verdad. Y tal y como lo contamos ahora mismo, en el curso de Química Orgánica, no les estamos diciendo la verdad. La verdad es que el pentaceno, aquí tenemos el heptaceno, ¿vale? 7 anillos. 7 anillos. Fijaos que aquí hay solamente un anillo que está destacado en azul que tiene los 3 dobles enlaces. Eso es lo que Clark llama el sextete de Clark. Bueno, no dice de Clark, es el sextete aromático, ¿vale? Y esta flecha, ¿qué quiere decir? Que yo puedo dibujar este anillo azul aquí o aquí o aquí, en cualquiera de ellos, pero solamente hay uno en toda la molécula, solamente hay un sextete aromático. Bueno, y esto es una forma resonante. Entonces, ¿qué pasa si rompo un doble enlace homolíticamente y se forma un dirradical? Pues que puedo pintarlo así. Y alguien me puede decir, y esto os lo decimos a los alumnos, siempre una estructura neutra es más estable que una estructura de capa abierta, más que un dirradical. Pues no. ¿Por qué? Pues porque aquí hay un dirradical, pero ahora resulta que en vez de haber un sextete de Clark, hay 2. Entonces, por un lado se pierde estabilidad porque se forman radicales, pero por otro lado se gana estabilidad porque se forma un segundo sextete de Clark. Entonces hay un grado de participación importante en estas formas resonantes a favor de la estructura dirradicalaria. Y si nos vamos aquí, entonces es casi exclusivamente el dirradical. ¿Por qué? Pues porque en este periaceno, si rompemos un doble enlace y distribuimos los radicales, podemos llegar a esta forma resonante en donde veis que hay 5 sextetes de Clark. Esta molécula existe fundamentalmente en forma dirradical. Entonces, y esto es simplemente, bueno, pues compensa la estabilidad aromática a la presencia de radicales libres. Y esta es la regla de Clark. La regla de Clark dice que afirma que la estructura resonante de Kekulé con el mayor número
de sextetes aromáticos dice disjuntos. Disjuntos significa que siempre que tengáis un sextete de Clark, ese compuesto azul, va a estar unido al siguiente anillo mediante dos enlaces sencillos. Y si vemos el ejemplo anterior, aquí lo veis, dos enlaces sencillos. Cualquiera de estos, dos enlaces sencillos, o más, pero enlaces sencillos. Eso es lo que él llama. Y ahora os voy a poner un ejemplo de otra mentirijilla que decimos a los alumnos. Vamos a un compuesto aromático, todo el mundo lo conoce, el fenantreno. Y el fenantreno, cuando hablamos de los compuestos aromáticos, decimos a los alumnos, los compuestos aromáticos dan reacciones de sustitución electrófila aromática, no dan reacciones de adición. Estas son reacciones típicas de alquenos. Y sin embargo, vamos al fenantreno y esta molécula da adición a hidrógeno en este doble enlace. ¿Por qué? Adición a hidrógeno en ese doble enlace. Yo lo pinto así y digo, esto es aromático. ¿Por qué? Pues porque nadie considera la regla de Clark. La regla de Clark, que ya hemos visto que hay que formar sextetes aromáticos, lo aclara todo. Fijaos, vamos a dibujar las formas resonantes. Pues aquí hay dos estructuras. Estas son las únicas dos formas que tengo de distribuir los dobles enlaces. Y veis que aquí aparecen dos sextetes de Clark y ahí aparece solamente uno. ¿Cuál es la estructura, la forma resonante que contribuye más? Esta. Y esta que me dice que tengo dos anillos muy aromáticos y tengo aquí un doble enlace que no es aromático y por tanto da reacciones de adición. Ya entendemos, ya han entendido los alumnos por qué esta molécula da reacciones de adición y no se comporta como si fuese un anillo aromático. Ya está. La regla de Clark hay que introducirla en la química orgánica fundamental. Esta es la conclusión, porque son 5 minutos para explicar la regla de Clark y otros 5 minutos para poner un par de ejemplos. Esta molécula, ¿cuántos sextetes de Clark tiene? Uno nada más, que es este, y luego cualquiera de ellas puede estar aquí, aquí o aquí. O sea, esto es la razón por la que lo ponemos así, es decir, un solo sextete de Clark que puede estar en cada uno de esos anillos. Ya está, no hay más que explicar. Bueno, pues dicho esto, también se pueden, estructuras fascinantes, he dicho, una estructura fascinante es que se pueden sustituir, se pueden fusionar, en orto. Entonces yo puedo tener aquí el 5 heliceno, el 6 heliceno, el 7 heliceno. Si mis brazos son los helicenos y van creciendo, llega un momento en que esto choca. Y si choca, esto puede ponerse por arriba o por abajo. Entonces, si eso sucede, lo que tenemos es quiralidad. Aparecen las propiedades quirópticas en estos sistemas. Entonces, claro que es interesante esto. Y hay una auténtica carrera de a ver quién hace el aceno más largo. Por cierto, ahí los españoles, por un lado Diego Peña en Galicia, Antonio Chavarren también, en colaboración con algún físico, porque lo hacen en equipos de STM, a ver quién llega al aceno más largo, ¿no? Pero no en condiciones normales, porque en condiciones normales serían estructuras abiertas y por tanto inestables, por eso tienen que estar metidas en matrices o en atmósferas de ultra alto vacío. Y veis que en el heliceno el récord ahora mismo está en el 23 heliceno, que es esta estructura que veis aquí, que son estructuras fascinantes de algún modo, ¿no? Y ahora os voy a poner alguna estructura fascinante que está ya en nuestra. Entonces a mí me parece todavía más fascinante, porque hemos hecho esto que veis aquí, lo que os voy a presentar son todos rayos X, no es cartoon que hayamos hecho, no, es difracción de rayos X. Aquí veis un grafeno, por aquí un nanografeno y aquí abajo otro que están unidos a través de una estructura de un helicoidal, de un heliceno. Entonces esta estructura es quiral, o puede ser quiral. Esta es otra estructura que me gusta enseñarla porque aquí lo que tenemos es un carbono. Esto es muy filosófico, esta molécula, porque en realidad son 4 HBCs, hexabenzocoronenos, en una forma, en una disposición completamente tetraédrica, unidos por un solo átomo de carbono. Esto se publicó hace 2 años. No sé si recordáis a Peter Gellid, que era el editor de la revista Angewandte, que hace 6 años ya que dejó de ser editor. Pues hace 2 años, cuando publicamos esto, recibí un artículo suyo diciendo: Nazario, congratulations for the beauty of the molecule. Ese fue todo su mensaje. Es una molécula icónica, un tetraedro. Josefina Perles
del CSIC, está en el CIDI de la Autónoma, es quien nos hace la difracción de rayos X. Es una molécula muy bonita que tiene también propiedades. Por ejemplo, genera aggregation induced emission, es decir, las moléculas se agregan, ya lo veis ahí, dos moléculas se unen mediante interacciones pp y son capaces de cambiar las propiedades fotofísicas. Entonces, son moléculas. Nuestro reto es hacer moléculas que están constituidas solo por carbono. Solo por carbono. Para sintetizarlas, claro que tenemos que utilizar grupos funcionales, ¿no? Pero al final solo son carbono. Y os puedo asegurar que estas moléculas tienen fluorescencia, fosforescencia, aggregation induced emission, thermally activated delay fluorescence, es decir, propiedades fotofísicas extraordinarias que sería difícil pensar que las tienen. Esto que veis aquí, que no se ve muy bien, pero son todas moléculas que hemos sintetizado nosotros, son todos difracción de rayos X, que además de tener quiralidad, algunas de ellas, como os he puesto aquí, no se ve muy bien la diapositiva, pero además de eso es que tienen, todas emiten, y entonces es posible controlar la estructura y controlar las propiedades. Y aquí veis cómo emiten y cómo tienen una quiralidad más o menos compleja, axial, o algunas, esta es la única que no tiene quiralidad, y esta tiene un heliceno aquí. En fin, moléculas extraordinarias que hemos hecho, moléculas fascinantes realmente, ¿no? Este es el libro, este es un libro, a ver, no he venido a hablar de mi libro, pero este es un libro que hemos editado en el mes de mayo, ¿vale? En Wiley, que se titula Molecular Nanographene, Synthesis Properties and Application. Está editado conjuntamente con Colin Nuckols de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, y decidimos pues llevar a cabo esto. Tiene 21 capítulos, tiene más de 500 páginas. Mandé la carta a 22 autores top en el área, y de los 22 cartas de invitación, salvo uno, los otros 21 aceptaron y escribieron el capítulo. Es un magnífico libro que está recién publicado. Y ahora permitidme que os cuente cómo es la historia del grafeno, porque en la primera diapositiva estaba puesto cómo se pasa de la molécula al material. Bueno, pues esto está contado un poco desde el punto de vista, como si fuese una especie de cuento. Ojo, está publicado, este fue un artículo en Perspective, en JACS, por invitación del propio editor, Eric Carreira. Coincidimos una vez con él y me invitó a que escribiese sobre los 20 años del grafeno, ¿no?, que fue el año pasado. Entonces, cuando hicimos esto, llegamos a la conclusión de que la primera historia del grafeno no comienza con los 2 premios Nobel que lo descubren. No. Empieza 100 años antes, con este trabajo de Bernal, en donde se describe por difracción de rayos X cómo es la estructura del grafito, y se dice que tiene una estructura laminar. Cada una de esas láminas es lo que después se llamará grafeno, que no se llamaba así inicialmente. Pero este es el origen del grafeno, que se descubre que el grafito tiene una estructura laminar. Y entonces estamos en este punto, el descubrimiento, y vemos que para llegar al final hay muchos escollos. Esto es lo que quiere decir este mapa. Hay muchos escollos, y el primer escollo fue una cima que había que pasar. ¿Por qué? Pues porque en 1968, pero ya había habido al menos 2 trabajos más, que yo sepa, un artículo publicado, fue en Physical Reviews del año 68. Physical Reviews, para los físicos, ¿hay aquí algún físico? ¿Estáis de acuerdo en que Physical Reviews es palabras mayores? ¿Está bien? Y el Physical Review Letters también, pero bueno, un Physical Reviews prediciendo que es imposible la existencia del grafeno, basado en un teorema matemático, por cierto. Y había algunos, ya digo, un par de papers más. Entonces, no podía existir el grafeno, sería inestable, o bien tendería a enrollarse sobre sí mismo, o se descompondría por la acción del oxígeno, pero era imposible que existiese. Y de repente pues aparecen 2 fulanos que, para colmo, son rusos, permitidme la expresión de 2 fulanos, porque los rusos vienen de Rusia, pasan por Holanda, terminan en Manchester y no tenían tanta credibilidad. Y ahora yo digo, poneos en el traje de los referees.
hay un teorema que dice que es imposible que exista, un teorema sesudo publicado en una buena revista, y aparecen dos rusos diciendo que en un experimento de viernes han cogido grafito y papel celo y esfoliando han sacado el grafeno. Esto te deja un poco fuera de lugar, ¿no? Es decir, yo estoy convencido de que la mayoría hubiésemos dicho, esto es imposible, esto... Porque además es un poco cabreante que les hayan dado un premio Nobel con grafito y papel celo. Hombre, algo más, ¿no? Había detrás de eso. Pero lo cierto es que en 2004 descubren el grafeno en lo que ellos llaman un experimento de viernes. Y un año después de su descubrimiento, lo que dicen es, ojo, este material será muy importante, pero por lo menos se tardarán 20 años en que se puedan hacer chips o digamos, este tipo de dispositivos para la optoelectrónica, ¿no? Y realmente ha sido así, ahora es cuando ya se están haciendo dispositivos de este tipo, y entre medias pues se encuentran con que en 2010 les dan el premio Nobel, y así es como, digamos, ha sido la historia del grafeno. Estos son André Geim y Kostya Novoselov. André Geim, por cierto, además de ser premio Nobel, tiene también el premio Ig Nobel. ¿Alguien ha oído hablar del premio Ig Nobel? El premio Ig Nobel, por definición de los creadores, dicen que es un premio en donde se premia o se valora lo absurdo. Un premio que lo que hace es, inicialmente, causa risa, pero luego invita a pensar el porqué de lo que se ha dicho, ¿no? Aquí iba a decir España es una potencia. Casi, hay varios premios Ig Nobel que son españoles. Sí, uno de ellos midió, por ejemplo, la velocidad de propagación, no recuerdo de qué tipo de ondas, sobre no sé qué tipo de queso. Entonces, bueno, pues eso está muy bien, pero a lo mejor eso luego lo piensas y te das cuenta que lo mismo esa medida te dice en qué estado está el queso, y es una medida analítica para la industria quesera, ¿no? O sea, nunca se sabe, luego te hace pensar, y es verdad. Pero este hombre hizo además levitar una rana en un campo magnético. Podéis entrar en internet y se ve a la rana girando ahí, en fin, hay un vídeo que lo podéis ver, la rana tiene cara de póker como diciendo, a ver cuándo termina esto. Pero de verdad que si miráis la cara de la rana no tiene así mucha expresión. Lo cierto es que tiene el Nobel y el Ig Nobel. Y este es el artículo que publican en Science. Fijaos una cosa curiosa. Ellos tendrían miedo de decir, a ver si no lo echan para atrás. Ahí la palabra grafeno no aparece en el título. Y si tú descubres un nuevo material, lo habrías puesto en el título como una peineta, vamos, te lo hubieses puesto. La realidad es que dice otra cosa, lo llama películas de carbono delgado de espesor atómico, pero no lo llaman grafeno. En el texto sí lo llama grafeno, pero no en el título. Este artículo que veis aquí es el artículo más citado de la historia de la física. Tiene más de 50.000 citas, desde el año 2004, más de 50.000 citas. Por tanto, es un artículo de mucha relevancia, y es el que ha hecho pues, que el grafito se utilizase para esto. El grafito se conoce desde hace 500 o 600 años, y ahora aquí veis una lámina de grafeno, aquí otra, estos son 2 electrodos de oro, como material de lo más avanzado que hay para múltiples aplicaciones. No voy a entrar en detalle de qué propiedades tiene el grafeno, os voy a decir solo una cosa: no es el mejor material en nada, pero es de lo mejor que hay en casi todo. Esto podría definir un poco qué es el grafeno, ¿vale? Siempre hay algún otro material que queda por encima, pero baste con decir esto. Actualmente, el año pasado, el último que está puesto aquí, en el año 22, había pues cerca más de 25.000 citas. En el año 24 han pasado ya de 40.000 citas, O sea que es una barbaridad el número de citas que hay, y no solamente se ha descubierto el grafeno, sino que por extensión ha habido gente que ha cogido otros minerales y esfoliando, ¿vale?, sulfuro de cadmio o cualquier otro mineral o elementos químicos, el fósforo negro, sacan monocapas, y esto ha hecho pues que haya ahora mismo una batería de materiales bidimensionales que permiten, bueno, es una nueva ciencia. No existían los materiales bidimensionales, no existían. Entonces ahora aparecen materiales unidimensionales, los tridimensionales de toda la vida, y ahora los bidimensionales. Yo creo que sin duda ha sido
el descubrimiento científico más importante de lo que va de siglo y desde luego seguramente mucho más atrás. Dejadme que os cuente esto porque aquí veis que hay dos láminas de grafeno, azul y roja, y veis que cuando están girando aparecen como unas manchas entre medias. Esos son estados electrónicos, son densidades electrónicas y en lo que se llama un material moiré. Un material moiré significa que aparecen en estas situaciones. Es posible que este es un trabajo publicado por Pablo Jarillo, que es un valenciano, tendrá ahora unos 47 o 48 años, pero que trabaja en el MIT. Hizo aquí su tesis en España, se marchó en el MIT y publica un Nature en 2018. Desde entonces ha publicado más de 20 trabajos en Nature sobre este tema. Es candidato a premio Nobel. De hecho, ya ha recibido el premio Wolf de Israel antes de que los israelitas estuviesen ocupados con el tema de Gaza. Ya había recibido el premio Wolf y el 50% de los que lo reciben terminan con el Nobel. Además, las charlas que da, yo le conozco personalmente, he comido con él, hemos estado y incluso hemos querido hacer algo juntos, pero las charlas que da son de Nobel. Además, hay un montón de gente que lo sigue. Ahí presenta algunas diapositivas con 20 y tantos grupos de investigación de teóricos que están trabajando sobre lo que él desarrolla. De hecho, este trabajo es de 2018, pero en 2010 ya había habido un estudio teórico de una norteamericana que decía que podía existir esto. ¿Qué es esto que está pasando? Aparecen nuevos estados electrónicos y el grafeno no es un superconductor, conduce muy bien la corriente eléctrica, pero dos láminas a un determinado ángulo, que lo llaman ángulo mágico, y a una temperatura muy baja, por ejemplo a 1.1 grados de desviación, a 1.7 Kelvin, ese material se vuelve superconductor. Hoy ya se sabe que son muchos más grados, o sea, ángulos mágicos, y no solamente 2 capas, 3 capas, 4 capas, 5 capas, y sobre todo que se pueden hacer materiales nuevos poniendo el grafeno con otros tipos de materiales 2D. Aquí el único límite ya es la imaginación. Por tanto, se ha abierto un nuevo mundo, un nuevo campo y la espectacularidad es brutal con estos materiales. Voy a terminar enseñándoos, hemos empezado con el benceno. ¿Se puede ver el benceno? Y la respuesta es sí. Estos son los aparatos, los STM, son microscopios de efecto túnel. Esto está en manos de físicos, pero que yo sepa, Felix Fischer en California y en Alemania, un discípulo de Klaus Millen, Xilian Feng, que es chino, de origen chino, son químicos sintéticos que tienen un STM. El tercero, que yo sepa, en Europa o es probable en el mundo, va a ser el que nos van a traer a la Complutense, porque el año pasado solicitamos uno al Ministerio y nos lo concedió. 1,3 millones de euros para este equipo. Pero es para hacer ciencia, como veis, de vanguardia, es un nuevo escenario donde se pueden probar nuevas reacciones, es otra forma de hacer química. Yo a los físicos les digo que lo que ellos hacen en esos equipos de 1 millón de euros, nosotros lo hacemos en un matraz de vidrio. En el fondo es una reacción química, se enfadan un poco, pero claro, porque ellos lo hacen a ultra alto vacío, pueden controlar la temperatura hasta milikelvin, en fin, la diferencia es muy grande, pero en último extremo que no se olvide que lo que está transcurriendo ahí es una reacción química. ¿Y de qué se trata? Pues se trata de que nosotros hacemos síntesis convencional, llegamos a estas moléculas, por ejemplo, este es un TBQ, lo llamamos tetrabromo paraquinodimetano. Se pone, en realidad habría que decir, sobre la plancha, ¿vale? Porque esto es un metal, puede ser oro, plata, cobre, y empiezas a calentar. Lo sigues con la punta del STM y ves lo que pasa en el ordenador, y luego tiene que haber un teórico que explique qué está pasando, Y se pueden ver moléculas, fijaos qué cara de expectación, pues sí se pueden ver moléculas, y de hecho fijaos cómo se ve esta molécula con el STM. El STM es una punta que va recorriendo como si levantase un mapa topográfico, no voy ahora a entrar en más detalle, pero fijaros cómo se ven las moléculas, se ven los hexágonos, esta ya tiene unos años esta molécula, pero lo que nosotros hicimos en su momento era poner estas moléculas, se ponen aquí, se calientan y al final lo que nos salen son polímeros como estos.
Este fue, en realidad, fijaos lo que se forma. Esto es lo que proponemos, que se forma este bis divinil, bueno, es un divinil carbeno, y son especies que esto en disolución no puede existir. Y es que el metal no es inocente, puede actuar como catalizador, pero hay que verlo como un océano de electrones donde hay especies intermedias muy reactivas que en ese medio electrónico pueden existir y que en disolución nunca existirían. Luego se puede hacer una ciencia nueva, porque cambiamos, algunos colegas me decían, no, eso no es química, eso es más de... No, es química y de la muy buena, porque es un reto más. Luego son oportunidades. Fijaos, esto es un poco visualmente, esta es la molécula original, se desbroma, se forma el intermedio. Este intermedio es muy reactivo porque no se ve ninguno, se une en tan pronto chocan, es química en 2D, chocan, se forman estos oligómeros o polímeros. Lo que se ha hecho ha sido pasar de temperatura ambiente a 400 Kelvin. Y esto es lo que sucede. Os voy a poner algunos ejemplos para que veáis si Kekulé y sobre todo Faraday levantasen la cabeza y mirasen. Esto es el polímero que nosotros sugerimos, vamos, que se ve. Quiero decir que es que no hace falta ir a hacer resonancia. Entre otras cosas, esto es totalmente insoluble, sería imposible hacerlo en la química convencional. Quiero que pongáis un poquito de atención. Veis que entre dos antracenos se ve un puntito blanco brillante entre medias. Ese es el triple enlace, porque tiene una densidad electrónica alta. Pero, bueno, ahora es aromático, triple enlace, aromático, es lo que vemos ahí. Pero quisimos extenderlo al pentaceno. Os he dicho que el pentaceno es una molécula singular. Y alguien podría decir, bueno, Nazario, pasar del antraceno al pentaceno es trivial. Y ahora juego con las palabras. Efectivamente es trivial. Este tiene un comportamiento topológico trivial, es decir, que es la molécula de capa cerrada, y este tiene un comportamiento, topológico no trivial. ¿Veis alguno el punto ese blanco brillante entre medias? Ya no se ve. ¿Por qué? Pues porque esto es una estructura paraquinoide cumuleno. ¿Eso qué significa? Que en los extremos hay dos radicales libres. Y son materiales nuevos, poliméricos, que miden cientos de nanómetros, y que pueden dar lugar son de interés en computación cuántica, en sitios donde los radicales puedan jugar un papel. Fijaos, esto también lo hemos hecho y podemos decir si es trivial o no trivial. Tampoco se ve el triple enlace, y fijaos ya cómo se ven aquí los hexágonos. Esto es verlo, no hace falta hacer después cómo están distribuidos, se ve con estos equipos. Si esto lo calentamos, se forman estos polímeros, ladder polymers, que ahí se ve ya que son pentágonos. Y esta parte de aquí, lo curioso de esto es que esta parte de aquí es antiaromática. Estamos haciendo sistemas aromático, antiaromático, aromático, antiaromático. Es que es una nueva forma de crear moléculas. Aquí veis otros, veis cómo esta estructura es de capa abierta, porque aquí los sextetes de Clark juegan un papel, ¿verdad? Esta estructura es de capa abierta y aquí se puede ver que tiene un comportamiento diferente en los extremos porque es dirradicalario. Esto es el non-contact AFM, se hace con la puntita y se pone una molécula de CO, de monóxido de carbono, para que pueda verse la estructura no como dibujada con un boli Bic de punta normal, no, de punta fina. O sea, se ve la estructura perfectamente. Esta es de estructura cumulénica, se ve que no hay triple enlace entre medias, y luego hemos visto también que el que tenga una estructura trivial, una topología trivial o no trivial, depende también de la longitud, lo cual es muy llamativo. Bueno, estos son algunos ejemplos de los que hemos hecho. Este es el equipo que hemos estado trabajando, el teórico, Pavel Jelinek, está en Praga, el físico de INDEA, David Écija, que acaba de recibir, por cierto, una Synergy Grant, y nosotros que hacemos la síntesis y luego entendemos qué es lo que está pasando aquí. Aquí veis cómo a partir de esta molécula se puede generar antiaromaticidad. De hecho, esto se publicó el año pasado y el título era Generando antiaromaticidad, ¿no? Aviso, la antiaromaticidad es el futuro, en el sentido de que si nosotros queremos hacer cables que conduzcan los electrones y tenemos sistemas aromáticos, hay que ir en contra de la aromaticidad, que es estable, hay que romper esa estabilidad. Mientras que los no aromáticos, que el gap de energía es mucho más bajo,
conducirán mucho más fácilmente. Entonces, si dominamos la antiaromaticidad, habrá mucho ganado en los nuevos materiales. Esto es aviso para navegantes. ¿Y el final cuál es? El final es que querríamos que esto al final tuviese una aplicación para hacer dispositivos. Este sería el final de la historia, y si me permitís ya un minuto, os digo qué es la fiesta del benceno. ¿Por qué es la fiesta del benceno? Pues porque contacté, bueno, debo decirlo en primera persona, contacté con la Royal Society y hablándoles del benceno, y finalmente le propuse que podíamos editar junto con Ben Feringa, Premio Nobel de Química de 2016, un número especial. Y ellos dijeron que iban a consultar a las revistas, a ver qué pensaban. Estas 20 revistas les gustó la idea y las 20 revistas participan. Ya está abierto la posibilidad de que si alguien escribe algo relacionado con los tópicos relacionados con benceno y quiere que aparezca al final de año, se publicará a principio del año siguiente un número temático especial, lo podéis hacer. Ya lo ha publicado la Royal Society y si entráis, esto es la Royal Society que ya lo ha enviado y me ha dicho que no lo difunda en ningún sitio, que es lo que estoy haciendo, porque quieren que aparezca aquí ya personas, químicos famosetes que ya han mandado cosas, ¿no? Pero la realidad es que esto es lo que ves, Submit Now. Bueno, pues esto es un poco lo que estamos haciendo. Si a alguien le interesa, escribí un articulito para llamar la atención sobre esto. Esta es la idea que tienen los ingleses de cómo se celebra el segundo aniversario, una locura, pero lo podéis bajar en esta dirección. Si entráis en Chemistry World, Benzene 200, pues ahí lo podéis bajar sin ningún problema. Y ya que estábamos, ¿por qué no difundirlo también? Llevar la ciencia, como decía García Lorca, llevar la cultura al pueblo, de donde nunca debió de salir, ¿no? Eso lo decía del teatro. Pues escribí este artículo en El País, Benceno, 200 años de la molécula que dio forma al siglo XXI. Y lo publicaron íntegro tal y como estaba. Os recomiendo que lo leáis, es seguro que os va a gustar. Y luego, pues bueno, pues justamente ha tenido tantas visitas ese artículo del Chemistry World que me contactaron para decir que me parecía si hacíamos un webinar. Y yo dije que muy bien, adelante. Entonces ya os podéis conectar, porque creo que ha sido ayer o anteayer cuando han sacado la... Entonces Judy Bu, a la que conozco, y yo mismo, pues seremos los otros son los de la propia revista que estarán allí, pero va a haber un webinar que durará una hora, hora y media, el día 14 de septiembre, el 11 de noviembre, perdón. Y os podéis conectar ya, o sea que si no tenéis otra cosa mejor que hacer, pues... Y para terminar, pues este año Ben Feringa es el presidente de la conferencia Solvay. Y entonces decidió crear un workshop titulado 200 años de benceno. ¿Os suena de algo? 200 años de benceno. Y esto será en la Universidad Libre de Bruselas del 8 al 10 de diciembre. Ahí la inscripción es gratuita para quien quiera ir y será un número limitado a unas 100 personas o así. Entonces yo voy a ir, me voy a llevar a 3 estudiantes para que vean aquello también. Entonces hay una lista de 20 conferenciantes, solamente habrá eso, los estudiantes que vayan pueden llevar póster y entre los 20 hay 3 españoles, o sea que la ciencia española en este sentido se mueve muy bien. Creo que con esto os he puesto un poco en antecedentes. La molécula de benceno fue revolucionaria desde su origen, Esto de que se moviesen los anillos tiene detrás de sí una historia que es ciertamente fabulosa. Y luego el final ya es de cuento, como estaba puesto ahí, ¿no? El hecho de que se haya llegado fusionando anillo de benceno formalmente a materiales como el grafeno y una nueva ciencia que son los materiales 2D. Así es que, bueno, con todo esto tenéis ahí, os he puesto tarea a los profesores para que la regla de Clark vaya a los alumnos, para que leáis cosas no solamente actuales, sino también de clásicos, que viene muy bien. No hace falta leerlo entero, leer algunos párrafos, os van a gustar. Muchas gracias. Muchas gracias, Nazario. Tenías razón, hemos disfrutado un montonazo con
iba a decir este cuento que no han... Bueno, en cierto modo, claro. En cierto modo. Y estoy seguro que hay gente que tiene curiosidad y querrán hacer alguna pregunta. Entonces, si alguien quiere comentar algo... Bueno, primero... ¿Se oye? Bueno, darte la enhorabuena primero por la charla que has dado, muy interesante. Y yo tengo una curiosidad. En la última diapositiva en las que has puesto que sintetiza, no en disolución, sino estas moléculas que has sintetizado. Sobre superficie, sí. Siempre veo que las moléculas que utilizas son simétricas, como que si te queda un anillo aromático, sabes que la unes por el centro. ¿Has intentado hacerlo sin tener esa simetría, por ejemplo usando naftaleno o algo así? Sí, la pregunta es interesante porque es verdad que la síntesis sobre superficies tiene ventajas. Por ejemplo, puedes hacer cosas que debido a la solubilidad, a la insolubilidad, esto no lo podrías generar en química en disolución. Sería insoluble, infusible, intratable. Entonces tiene ventajas, pero tiene inconvenientes, y es que las reacciones químicas ocurren en dos dimensiones. O sea, las cicloadiciones 4+2, pues te puedes imaginar donde los orbitales pz interaccionan en distintos planos. Entonces tiene limitaciones la síntesis sobre superficies. Y una de ellas es que si tienes moléculas, claro que se ha hecho con asimétricas, se está trabajando mucho en esto, mucho. Pero siempre son los físicos los que dominan y contratan a algún químico para que genere moléculas. Aquí el concepto es distinto. Nosotros vamos a ser, si no me equivoco, el tercer grupo en el mundo que tenga este equipo controlado por químicos, y tenemos a los físicos para que nos manejen el equipo, ¿no? Que quien lo va a manejar, por cierto, es química y ha trabajado su tesis en este tipo de estructuras y el postdoc también. Entonces la idea es no solamente construir reacciones calentando, ahora ya se está trabajando en el uso de la luz como inducción de la reacción, no térmicamente, sino fotoquímicamente. Generando con la punta, tú puedes poner la punta a nivel molecular, puedes poner la punta en un enlace y tú lo que estás comunicando a ese enlace es energía, luego lo puedes romper, o puedes generar reacciones en enlaces concretos, o puedes hacer transposiciones. Actualmente se conocerán 10 o 15 reacciones químicas que funcionan muy bien. La reacción de Ullmann, por ejemplo, de acoplamiento con cobre, fue la que primero se utilizó, pero esta reacción que hemos descrito nosotros era desconocida y da lugar a muchísimas cosas. Entonces, claro que se pueden hacer. El problema es que si la simetría la pierdes y eso reacciona siempre del mismo modo, no hay control para que eso lleve siempre un mismo orden, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que hay que jugar con él. Pero eso, si quieres conseguir sistemas lineales largos o sistemas 2D, por ejemplo, aquí os he enseñado solo los primeros artículos que hemos publicado, pero ya hemos publicado recientemente muchos, pero por no complicar, que son sistemas bidimensionales, y hemos metido heteroátomos, en fin, y además, digamos que es una ciencia tan nueva, tan moderna, que cuando lo mandas a cualquier revista top, siempre te lo aceptan. Bueno, no está mal. O sea que, bueno, pero bueno, animo a que os traigan un STM aquí también. ¿Vale? Está encargado. Enhorabuena, Nazario. ¿Se oye? Enhorabuena por la charla. Desde luego, empezando con C6H6, acabando con C mucho, H mucho o H nada, y trufándolo eso con la palabra trivial, tiene que ser una charla divertida. Sí. Continuando con la trivialidad, has contado reacciones que van en condiciones relativamente extremas, algunas de ellas, de temperatura o sobre todo para ver la conductividad. ¿Os habéis planteado algo tan sencillo como llevar el laboratorio a la estación alfa, donde ahí tienes las condiciones extremas de temperatura? Sí, bueno, en realidad lo que he mostrado ahí, si hablamos de la on-shore phase, ¿no? Sí. Lo que he mostrado ahí, llegamos a 400 Kelvin, que no es tanto, estamos hablando de 100 y pico grados centígrados. Hay algunas reacciones, recuerdo que se publicó la síntesis del fulereno aquí en España, José Ángel Martín Gago
poniendo una estructura plana, calentando a 700 Kelvin, eso sí era extremo. Entonces la molécula lo que sacaban eran unas esferas que cuando se echaba C60 en el medio, pues no se distinguía cuál era cuál, o sea que era la prueba de que habían sintetizado C60 a partir de una estructura plana. Esas sí son condiciones extremas. Las que se utilizan en el laboratorio, o sea, en este equipo habitualmente, pues son en temperaturas asequibles para una reacción química. De hecho, las bicapas que he enseñado, que por cierto nos han aceptado un Chemical Society Review, si alguien está interesado en las bicapas, yo creo que se publicará, o sea, ya está, la idea es publicarlo en abierto, de tal manera que debe de estar ya publicado, o si no, en 1 o 2 días estará. Pero las bicapas lo hacemos en una reacción, hay una parte, la cicloadición que hacemos, 4+2, esa la hacemos en microondas a 280 grados. Eso son condiciones más extremas, en una síntesis en disolución. O sea que no hemos ido a condiciones muy extremas. Al fin y al cabo son procesos donde el metal juega un papel. Y además juega un papel a nivel de átomo, es decir, a nivel de monoatómico. Es el átomo el que cataliza el proceso, no un catalizador, sino un átomo concreto. Con lo cual, pues, bueno, aquí hay mucho que investigar todavía. Pero en lugar de ir a condiciones más extremas, porque estos aparatos, hombre, los tienes que mimar mucho. Conseguir las condiciones de reacción no es fácil y tampoco ha sido fácil ir haciendo un gradiente de temperaturas donde puedas definir qué está pasando. Hay un artículo que hemos publicado que por primera vez lo denominé síntesis por pasos, porque hay 4 compuestos distintos en función de la temperatura a la que se calienta la muestra. Entonces es una síntesis, formalmente, una síntesis por pasos para llegar al producto. Y son sistemas 2D. Esto lo hemos publicado ahora, creo que ha sido en Advanced Materials. Y entonces, bueno, que en lugar de ir a eso, se están buscando reactividad nueva con luz, por ejemplo, que eso puede abrir una brecha nueva. Pero es que estamos en una cosa como muy incipiente y sobre todo la impresión que yo tengo con este equipo, y lo comparo mucho con ello, es la resonancia magnética nuclear. En los años 50 la resonancia magnética nuclear era un juguete en manos de los físicos. Los químicos no teníamos nada que decir, pero cuando la resonancia magnética nuclear da el do de pecho es cuando empieza a resolver estructuras químicas y pasa a ser una herramienta esencial para los químicos, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Los físicos estaban jugando con esto y se han dado cuenta que la mejor aplicación que pueden tener estos equipos, o una de las mejores, es hacer química sobre ellos. Entonces es hora ya de que los químicos tomemos el papel que nos corresponde ahí y que seamos los que vamos, porque un físico no distingue entre moléculas, les tienes que educar mucho para que distingan entre moléculas. Para un físico una molécula es una solución a la ecuación de Rödinger. El químico es el que sabe la diferencia. Continuando con la anécdota que has contado sobre la resonancia, cuando descubrieron el fenómeno de la resonancia... Yo creo que no se te oye, ¿no? Pues sí. Cuando descubrieron el fenómeno de la resonancia, lo primero que apareció fue el desplazamiento químico. La descripción que hizo Parcel, uno de los premios Nobel, sobre el desplazamiento químico es: esto es un odioso efecto químico. Sí, no había habido esa anécdota, pero sí. Ya termino. Una pregunta más sencilla sobre la diapositiva que has puesto con un montón de estructuras en donde tenías distintos grafenos conectados con helicenos que son quirales. ¿Las propiedades que has observado tienen alguna relación con la quiralidad de la molécula? Sí, de hecho, ahora mismo lo que nos interesa en nuestro grupo, en la parte sintética más orgánica, es 2 aspectos: propiedades fotofísicas y propiedades quirópticas. Y las propiedades fotofísicas, lo que hemos hecho ha sido comprar, en mi grupo hemos comprado un picoquant, que es para hacer nuestra propia fotofísica, y para eso antes te tienes que dotar de alguna persona que sea muy experto en fotofísica, y hemos comprado también un CPL. El primero yo creo que era de Araceli Campaña, que lo tenía en Granada, el segundo está en Madrid, a vuestra disposición. Y aquí lo curioso es que esta bicapa que os he enseñado, porque aquí he hablado solamente de que prestad atención, cuando 2 grafenos giran,
ya aparece una nueva, y que es lo que llevará al premio Nobel seguramente, ya se habla de materiales moiré, como materiales que surgen por giro. Pero también aplicaros que para sacar un premio Nobel hay que tener un marketing, y el marketing ya está. Igual que se habla de la electrónica, apuntároslo, ya se habla de la twistrónica. Y no me digáis que no suena bien. Es para premio Nobel a la twistrónica, a los materiales que resultan, cuyas propiedades resultan por giro en torno a esto. Bueno, pues lo que nosotros hemos encontrado a nivel molecular, porque en el 2018 Pablo Jarillo publica ese artículo, pero nosotros publicamos un angevante con la primera bicapa, y lo que hemos observado estudiando otras bicapas, modificamos la longitud del heliceno, entonces las bicapas pueden estar poco solapadas, totalmente solapadas o medianamente, ¿no? Y esto lo hemos estudiado y hemos definido lo que se llama el efecto bicapa. En el review de Chemical Society Reviews, cambié el nombre al final por hacerlo más general, pero se habla del efecto bicapa. Y, por ejemplo, como las dos capas están a la altura del grafito, 3.5, en nuestro caso 3.5, en el grafito 3.4 aproximadamente, Armstrong, pues cuando tú oxidas una de las capas, el potencial de oxidación lo ves 400 milivoltios, que es una barbaridad, 0,4 voltios, a valor más bajo, es decir, mucho más oxidante de lo que cabría esperar. ¿Por qué? Pues porque aparece ese efecto resonante en donde el catión radical que tienes una capa interacciona con la otra y es diferente. O sea, dos capas no es el doble de una capa, es mucho más. Hay un efecto electrónico muy interesante. Y ahí, por ejemplo, estas moléculas tienen valores de CPL de los más altos descritos en la literatura, que son valores de algo por 10 a la menos 2. En fin, que son muy sorprendentes. Y que nadie olvide, carbono puro, con hidrógeno, claro. No hay... jugamos a jugar sin grupos funcionales en el producto final. En la síntesis intermedia, sin ello no llegas a ningún lado, claro. Gracias por la pregunta. Muy bien, Nazario. No tenemos tiempo para más, una pena. Muchas gracias por haberte desplazado a Almería. Nada, encantado. Muchas gracias por habernos ilustrado en el benceno y toda su familia, en ese bicarburo de hidrógeno que nadie sabíamos aquí antes. Bueno, antes de que me quiten la palabra, quiero dar las gracias a todos los que estáis aquí y a todas las que estáis aquí, naturalmente, y agradecer lo bien que se me ha tratado aquí. Bueno, a algunas personas ya las conozco desde hace mucho tiempo, pero vuestra amabilidad ha sido extraordinaria y de verdad que estaba encantado de venir aquí, de conocer esta universidad un poquito más a fondo. Y, en fin, no hay mayor dificultad que la poca voluntad, así es que mucho ánimo, que aunque uno esté en condiciones así un poco más flojas, en fin, solo deciros que yo hice mi tesis doctoral en 4 años, con varias publicaciones, mientras daba clases, 28 horas de clases lectivas en un colegio de enseñanza media. Mi tesis la hice en el propio colegio. Querer es poder, ¿vale? Bueno, muchas gracias.